Mis grandes amigos, escucha del programa Inyección de Esperanza. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saluda a su amigo el pastor Emilio Vázquez desde el departamento de Itapúa, República del Paraguay. ¿Cómo están, mis queridos oyentes? Aquí estamos una vez más para compartir con ustedes una edición más de nuestro programa Inyección de Esperanza, estudio básico del Éxodo, edición número 884 que va de la temporada 885 ya, 885, corregimos. 885 audio en español para ustedes, mis queridos oyentes. Saludos cordiales, un fuerte abrazo rompe espalda para todos ustedes. Avanzamos, mis queridos oyentes, vamos a estar en el capítulo 7 de estudio básico de Éxodo. Más 595-985-162-975, nuestra línea de contacto. Nuestro Facebook del programa o de la congregación sería Congregación Centro de Remanente Fe y Adoración CDE. Si ustedes quieren escuchar nuestro programa en YouTube, pueden entrar en Inyección de Esperanza. Así ponen allí Inyección de Esperanza y van a encontrar el logos, que es una jeringa que adentro contiene el nombre sagrado del Padre en hebreo, el tetragramatón. Bueno, el Facebook nuestra congregación, entonces ya tienen Congregación Centro de Remanente Fe y Adoración CDE. Bueno, también a mí me encuentran con Emilio Vázquez en Facebook. En TikTok, ahí estoy con Emilio Vázquez. Nuestra congregación está en Ciudad del Este. No sé si estos hermanos son de Brasil o qué. Si están por Brasil, la congregación está hacia este lado del puente ya, que sería Ciudad del Este, es kilómetro 9,5 Mondavi. Si algunos hermanos paraguayos están ahí por Brasil, pasando el puente de la amistad, y quieren congregar, quieren venir a escuchar más de esto, pueden hacerlo. ¿Sí? Ustedes se pueden poner en contacto conmigo, yo le voy a estar pasando el número de los pastores de allí. O cualquier otro hermano que quiera visitar esta congregación nuestra en Ciudad del Este, se está por ahí a la vuelta cerca, quieren visitar, quieren conocer, quieren escuchar más de estas prédicas, bueno, se comunican conmigo y yo le voy a estar contactando con los pastores de ahí de Ciudad del Este. Ok, excelente, entonces recepcionamos todas las preguntas que están haciendo, estamos también respondiendo en el bloque de preguntas y respuestas en Inyección de Esperanza en audio, en los grupos de WhatsApp, también pregunta y respuesta bíblica, Inyección de Esperanza, pregunta y respuesta bíblica con el pastor Emilio Vázquez en TikTok. También tenemos programa en vivo, en directo en TikTok. Ustedes tienen que estar atentos ahí. Si ustedes me siguen, pongan ahí, entren en TikTok, síganme. Cuando yo estoy haciendo el live, se le va a llegar la notificación. Y entren, por favor, que siempre está muy interesante. Bastante personas se unen, escuchan, preguntan y aprendemos todos juntos. Ok. Muy bien. Agradezco a los hermanos que me están apoyando con sus ofrendas también. Gracias a ustedes yo prosigo estudiando, creciendo y ayudándoles también en el conocimiento. Si alguien más se quiere sumar a este grupo de apoyadores de este Ministerio de Inyección de Esperanza, le estaré muy agradecido. Puede contactarse conmigo. Bueno. Ok, vamos entrando ya entonces en Éxodo capítulo 7, versículo 1. Acá me preguntan si la Reina Valera tiene algún problema de traducción o cómo se encuentra en la Septuaginta, dice. En la Septuaginta debe ser, ¿eh? Bueno, 7.1.
¿Cómo que Moisés es Dios o el Todopoderoso? No entiendo, dice. O hay una mala traducción o faltó algún término. Dice aquí la hermana Ellen. ¿Qué tal, hermana Ellen? ¿Cómo estamos? Helen, puede ser Helen, con H, Helen o Ellen. Bueno, disculpe si pronuncio mal, ¿verdad? Bueno, se pronuncia muchas veces si es con H, a veces se pronuncia en G, Helen, en hebreo, ¿verdad? Bueno, o sea, la pregunta que usted me hace, a ver, vamos a mirar qué dice en la Reina Valera, dice, que el Todopoderoso que dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Y Helen quiere saber si acá hay una mala traducción. ¿Cómo es que Moisés va a ser el Todopoderoso? ¿Eso que quiere saber Helen? A ver si hay más comentarios por ahí o alguien preguntó mal al respecto. Está interesante esto. Este término Dios para Moisés. Este término Dios para Moisés debe ser entendido en forma espiritual, no en lo carnal, porque puede confundirse acá. O sea, no sé a qué vamos. Debe ser entendido en su forma espiritual. O sea, ¿qué me quiere decir con eso usted, hermano líder? ¿Cómo se entiende esto? O sea, ¿me podría especificar más su aporte? O sea, sería bueno que especifiquen las veces que van a estar compartiendo. Está bien, yo agradezco mucho, pero ¿cómo sería esto de el término o el título Dios acá en lo espiritual? O sea, bueno, vamos a ver qué salimos acá. Se confunden muchas personas. El problema es que si yo le digo que es literal, que es un título literal, que no tiene nada que ver que él sea el Todopoderoso. Acá no le está diciendo el texto, porque estoy mirando a ver la Septuaginta. Y dijo, diciendo, he aquí te he dado Dios a Faraón y a Aarón tu hermano. No, tampoco no. Tampoco ahí desde el griego no le está diciendo a Moisés que él en forma espiritual que Dios está con él. Eso es lo que el líder quiere decir. Que aquí que lo que está pasando es que le está diciendo el Padre Yahweh a Moisés, bueno, en forma espiritual yo estaré contigo. No, acá es literal. Pero cuando yo le digo a ustedes literal, ¿qué? O sea, que Helen va a tener razón, la hermana Helen, que será que Moisés va a ser el Todopoderoso. Tampoco. La hermana Helen también hizo su aporte, pero no es eso el significado. Porque ustedes, cuando ven la palabra de Dios, el problema para nosotros es que cuando encontramos la palabra de Dios, nunca llevamos ese término a un término hebreo, cuál fue su origen. Siempre lo ponemos ahí como que en el término español, el Todopoderoso, porque dice Dios ahí, ya tiene que ser el Todopoderoso. O sea, no podemos ver o escuchar palabra de Dios, porque si vemos una palabra que dice Dios allí, o si escuchamos una palabra de Dios, inmediatamente, el Todopoderoso. Pero en el hebraísmo, hermano querido, y yo sé que muchos van a protestar por eso, pero tenemos que ir a los hermanos, a muchos grupos no les gusta ir al griego y al hebreo. Siempre me dicen cosas fuera de lugar. Pero para entender estas cosas necesariamente, tenemos que ir un poquito al hebreo y un poquito al griego también en caso necesario. Como recién me han preguntado aquí, yo no recuerdo si fue la misma hermana Helen que me preguntó si hay en la Septuaginta, como dice. Bueno, y en la Septuaginta es la traducción del griego. Está en el griego y se traduce al español. Ahora, pero ahí también aparece la palabra Teos o Dios. Pero eso no quiere decir que Moisés
Moisés se convierte ahí eso es increíblemente, es difícil de creer que en ese momento Moisés es el Todopoderoso. O que el Todopoderoso, como dice, ¿dónde está ahí la reflexión de, creo que de Tomás, el hermano, que hablaba de la, en términos bíblicos, hermano, posesión en el Antiguo Testamento medio no cuadra hermano. No encontramos, eso es en la mente tuya, mi hermano Tomás, esto de que dice, Éxodo capítulo 7, versículo 1, ha de entenderse que el término, yo te he constituido Dios para Faraón, quiere decir que en ese momento Moisés es poseído por el Padre y actúa con ese poder omnipotente del Padre para hacer las grandes señales. Bueno, en Tomás, esa palabra poseído por el Padre, como que tú me dices que el que viene y habita en Moisés en ese momento es el mismo Padre. Es que el mismo Padre es el que está en Moisés. Y por eso es que él va a realizar grandes obras y grandes señales. Bueno, por eso que no cuadra tanto esto de posesión del Padre. O sea, me gustaría que haya dicho, bueno, que Moisés sería poseído, bueno, si es que existe el término, que sí se puede usar, o tomado por el poder del Padre, sería lo más lógico. Porque una cosa es ser poseído por el Padre, es que el mismo Padre entra en la persona. Bueno, estamos acá en la opinión de José, ¿verdad? De Tomás, perdón. Tomás. Entonces, pero el que realmente llena a la persona y viene a la persona y habita en la persona, cuando el Padre así lo desea, tanto en el Antiguo Testamento o en el Nuevo, es el poder del Padre, es su Espíritu Santo. Una cosa es que el poder del Padre te infunda, te llene y te dé los dones, porque esa es la fuerza, el poder del Padre, la unción que viene del Padre, el poder de su fuerza a través de su Espíritu Santo. Eso es otra cosa. Que el Padre esté en ti, esa es otra cosa, y eso no se da. O sea, me tienen que dar versículos donde diga que el Padre puede poseer a la persona. Porque el que viene y habita en nosotros es el poder del Padre, que es su Espíritu Santo, que es el poder que el Padre nos otorga para a través del cual tener comunión con Él, con el Hijo, y también recibir dones, talentos, cualidades. Entonces, la forma en que Tomás se expresa allí es porque más adelante dice algo que no quiero entrar en detalle, pero como que justifica la segunda persona, pero ni aún así, hermano Tomás. Porque si tú me dices que el Padre te posee o poseyó a Moisés, que por eso Moisés es Dios, o tiene ese título Dios, ¿sí? Y me dice que por eso es que es un misterio muy grande para muchos y no entienden a la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Que aquí tenemos la manifestación de Él. O sea, en Moisés, Dios y Espíritu Santo a la vez. O sea, eso nos dice la Escritura, hermano Tomás. Tomás es Tomás o Tomás. T-H-O-M-A-S, Tomás. Eso no dice la Escritura, eso ya es teología, eso es dogma. Y de eso es lo que nosotros queremos salir. De que el versículo te diga algo y que tú le apliques cosas que no dice la Biblia como si fuera que la Biblia está diciendo. Pero eso que tú le dices ahí, todos son añadiduras. Uno, no habla de posesión del Padre a ninguna persona.
El Padre no posee a persona, no entra en la persona, es su poder, es su espíritu. O dos, la tercera persona que tú dices allí no se encuentra en ninguna parte en la Biblia como tal. Esa teología que tú explicas allí de que cuando el Padre posee a la persona, también lo posee a través del Espíritu, y que es el Padre y el Espíritu, la tercera persona son uno. Hermano, disculpe, pero eso no entra aquí. O sea, no iba a leer esto, pero quedaría mal que no lea todo tu comentario, ¿verdad? Pero no, le va a ser muy difícil, hermanos, entender lo que dice acá, porque van por otra tangente, va por otro camino. O sea, la teología, ustedes le añaden teología, teología dogmática, o sea, pensamientos teológicos de hombre, pero no están diciendo, todavía no encontré a alguien que me esté dando lo que realmente está diciendo la Escritura. Porque le cuesta mucho entender esta palabra Dios o Elohim. Ustedes solamente no lo analizan del término español como si fuera el Todopoderoso. Pero ¿dónde está el secreto? ¿Dónde está aquí la llave para entender esto? Que si tú te vas en el hebreo, y obviamente no me van a decir que Éxodo no existe en hebreo o que no se escribió en hebreo. Ahí sí que ya vamos a entrar en un debate más serio y van a ser refutados porque hay evidencia de que esta escritura también hay en hebreo. ¿Entienden? Cuando tú te vas en el hebreo, tú encuentras que Elohim es un título que puede ser dado a los hombres, porque es un título de ser sabio, juez, poderoso, líder poderoso, magistrado. Es decir, es un título que es Elohim en hebreo, es un título que se le puede dar a hombre. No es que Elohim es el Todopoderoso. Ahora, cuando diga Ja Elohim, Yud, Hei, Bad, Hei, ahí ya es otra cosa. Pero aquí el contexto de la escritura, si tú lees aún en la Reina Valera, Tomás y demás, y Helen y alguien más, ahí lo que te está diciendo es que el Todopoderoso le dice a Moisés, si vamos a traducir lo que es Elohim, ¿sí? Si vamos a usar una traducción de Elohim al español, vamos a usar un término que diga así. El Todopoderoso dijo a Moisés, mira, yo te he constituido como autoridad sobre Faraón o como juez sobre Faraón. Eso es lo que le quería decir el Padre. Que él tenía más autoridad que Faraón. O puede decir, yo te constituiré como un líder poderoso sobre Faraón. Sobre alguien poderoso sobre Faraón. Porque esos son los términos de Elohim traducido al español. Cosa que no se encargaron los biblistas de poner eso, ni de explicar eso, para que tú mismo te quedes con esa palabra Dios, 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 y que Dios es el Todopoderoso. Y eso es lo que pasa acá. O sea, no le está diciendo, no es que Moisés fue poseído o que él, en ese momento el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estaba en él, ni que nada. Son dogmas, son filosofías huecas que no aceptamos eso porque no es lo que la Escritura dice. Bueno, me piden aquí transliteración. Y bueno, eso es lo que recién dice, hermana Judith. Si puede transliterar Éxodo capítulo 7, versículo 1, donde al parecer Moisés es Dios. Eso quiere decir que los hombres también podemos ser dioses, como dice la Escritura. Dice, mira, Judith, no me diste le diste algo del clavo, pero no le diste todo el martillazo. Está bueno, eso deberíamos de buscar esa parte. Dioses los hombres, pero ¿en qué sentido? Porque si dejamos así, Judith, vamos a tener problemas. O sea, van a decir algunos, ¿qué están diciendo estos herejes? Que podemos ser el Todopoderoso. No, porque ellos cuando escuchan Dios,
piensan que es el Todopoderoso, pero Elohim es, ¿sí? El mismo Ja Elohim estuvo en la reunión de los Elohines. ¿En qué salmo estaba ese? Es lo que está diciendo, en uno de los salmos está, que el mismo Todopoderoso, Ja Elohim, estaba en medio de los otros Elohines. ¿Y cómo se entiende eso? Que el Ja Elohim, el Todopoderoso Yahweh, estaba en medio de los jueces y magistrados, príncipes y autoridades. Eso es lo que te está diciendo allí. Entonces, añadiendo esto a lo que dijo Judith, es que lo que acá Judith en parte está diciendo es que eso, de que el Padre le estaba constituyendo a Moisés con el título Elohim, de un juez, de un poderoso, de un líder poderoso. ¿Sí? Más que Faraón, más poderoso. ¿Por qué? Ese poder iba a ser dado, iba a ser avalado, iba a ser ejecutado por el mismo Yahweh a través de su Espíritu Santo, obviamente. Porque todo eso va a ser, esas maravillas va a suceder por el poder del Padre. Yahweh mismo, el Todopoderoso mismo, es que va a hacer las obras. Pero le dice, le constituye a Moisés como sobre Faraón. Y además, para que sea completo el esquema, le dice, y Aarón será tu portavoz. Es decir, una persona de cargo elevado y poderoso que va a tener otra vez alguien a su servicio que pueda transmitir el mensaje. ¿Sí? Es decir, lo que está diciendo acá el Padre ante Faraón es algo muy grande. Faraón tiene que saber que Moisés es una autoridad sobre él y que esa autoridad le fue delegada por un poderoso, ¿sí? Y por eso es que Moisés también tiene a otro quien va a ser su portavoz, su traductor. ¿Sí? Es jerárquico. O sea, Faraón también tiene sus consejeros, tiene sus portavoces, sus traductores y demás, y Moisés también, porque aquí hay guerra de Elohines, aquí hay una guerra espiritual. Aquí se trata de que el faraón cree que él es un Elohim, un Dios poderoso, ¿sí? Un ser poderoso, y que tiene sus Elohines, sus dioses, y él cree que esos dioses es más que el Todopoderoso. Y ahora se va a enterar, él va a ver que no es así. Y aún Moisés como hombre, sin que tenga la investidura de Faraón, va a ser más poderoso que Faraón, porque él va a tener la investidura del poder que le va a dar el Padre, el Elión de Israel. Ese es el mensaje que está acá. Nada que ver con todos estos comentarios de argumentar de que aquí está la tercera persona, que hay una revelación, que esto es muy difícil de entender, que nada, señores. Y quiero que me disculpe a algunos que enviaron sus comentarios. Y estos comentarios es debido a lo que hicimos la vez pasada en el grupo, de que yo había dicho de que hay que fundamentar bien si le van a dar la identidad de ser o de persona al Espíritu Santo. Bueno, y ahora aquí Tomás aprovechó este versículo, pero la explicación que da ahí como que no cuadra. No cuadra, porque es una explicación que no... Vuelvan a escuchar el audio, qué fue lo que dijo él, y se van a dar cuenta que ni eso es lo que está diciendo en la Escritura, ni en la Reina Valera, ni en la Septuaginta, ni en ninguna de otras ediciones. Bueno, otro comentario. Dice, con más curiosidad me quedé aquí. Me tiene confundida el término Dios de Moisés. O es para igualar en forma simbólica la deidad falsa de Faraón. No tiene nada que ver con eso. No es que le dijo, bueno, vas a ser Dios
es simbólicamente para que también Faraón sepa que vos sos una deidad. Tampoco está hablando de eso. Si, no hay, si dejamos así, ¿cómo sería que, cómo? Moisés sería un dios, entonces, ¿en el sentido de qué? En el sentido español, una deidad, o sea, hay que especificar, pues, por eso que yo estaba dando la explicación. Cuando decimos deidad nos referimos al Todopoderoso. Ahora, si decimos procedente de una deidad, ¿sí? Enviado de la deidad, es procedente del Todopoderoso, que Él le envía. Eso es lo que pasó acá. Y el título que le da Él es de deidad, de la deidad, del Todopoderoso. Le constituyó como más poderoso que Faraón. Eso es lo que pasa aquí, hermano César. No es que para que, simbólicamente el faraón diga, no, este es simbólico nomás, es un dios simbólico, no. Porque ya expliqué lo que significa Elohim o Dios. Dice el término hebreo Elohim debe de tener el término hebreo Elohim debe de tener alguna importancia aquí, pero hay que entender cuál de esos significados aplicarlo, dice Gema. Bueno, por eso escuche, ya expliqué eso, sí, cierto. El término Elohim en hebreo tiene mucho significado, tiene razón, hermana Gema. Tiene mucho significado y hay que saber cuál de ellos aplicarlo ahí, ¿sí? Por eso es que yo di unos cuantos significados e inclusive hice la transliteración de qué es lo que está diciendo ahí según el significado de Elohim en hebreo, pero traducido al español lo dije ahí. Bueno, cuando escuchen hayan escuchado, vuelvan a escuchar el audio y tomen nota. Y si no se entiende, pues sigan preguntando, porque yo sé que para muchos es muy difícil aceptar que Elohim o Dios o Elohim en hebreo puede ser un título para hombre. Muchos no aceptan eso. Por lo del Mesías. El Mesías sí, tenía el título Elohim, sí. Pero eso no quiere decir que él sí o sí era el todopoderoso creador de todas las cosas. Porque él fue creado, ¿verdad? Ahora, si podemos decir, ¿tuvo el Mesías el título de Elohim? Sí, tuvo. Porque él era juez, príncipe, maestro, sabio. Bueno. Entonces era Elohim. Tenía el título de Elohim en hebreo. Pero no hay que entenderse Dios. Si yo digo, el Mesías era Dios, en hebreo sí, era Elohim, pero no es el Dios todopoderoso. Tenía el título de Dios. Sí, porque su título era de la divinidad. Vino del Padre. Hijo, ungido, sacerdote, profeta, rey, todo lo que tiene él. En ese sentido. Pero no que él sea el todopoderoso. Y eso es el problema. Que muchos malinterpretan ese término Dios del Mesías. Y se puede demostrar, si hacemos un estudio más detallado, de que él realmente era el Hijo, el ungido, el enviado, que él mismo nunca dijo que él era el todopoderoso. Y se puede demostrar bíblicamente que en el cielo hay dos seres, uno sentado en el trono y el otro al lado, el Padre en el trono y el Hijo al lado. Eso se puede demostrar bíblicamente. Ahí te vas a dar cuenta que el Mesías y el Padre son dos. ¿Sí? Y eso está muy difícil de entender para muchos, porque malinterpretan el término Dios. Bueno, ¿y se puede debatir esto en algunos grupos? Sí, no tengo ningún problema. Ustedes quieren defender su posición de que el Mesías es el Todopoderoso. Bueno, no hay problema. Yo lo espero en los grupos, o en el grupo de estudio donde estoy, en los grupos donde me pusieron de invitado. Pongan el versículo, yo le voy a poner otro versículo que ustedes me tienen que explicar. Si usted me pone en una parte un versículo donde dice que el Mesías es Dios, yo le voy a poner otro versículo al lado de que el Mesías no es Dios, el Todopoderoso. Si usted me pone en un versículo que el Mesías es el Creador, el Padre, si es eso lo que dice el versículo,
Si encuentran ese versículo, yo le voy a poner de que no es. Y usted me tiene que explicar qué pasa acá. ¿Por qué en el versículo que usted me dio entiende usted de que el Mesías es el todopoderoso creador? Y en el versículo que yo le paso, es donde dicen lo contrario, ¿por qué no dice que el Mesías es el todopoderoso, sino que él depende del todopoderoso? Usted me tiene que explicar eso. Usted me tiene que explicar eso. Bueno. Está muy interesante el tema, pero vamos a tener que ya ir juez, rey o príncipe, o sí, puede ser también un ángel. Un ángel también es Elohim, tiene el título de Elohim por toda la sabiduría que tiene y la autoridad que tiene de parte del Padre, pero no es el Ja Elohim. No me quieran hacer trampa después. Ah, entonces si un ángel es Elohim, entonces él era el ángel, el mismo ángel, el Mesías, el mismo ángel de Jehová, que esto que aquello. Ya me estoy dando cuenta hacia dónde quieren disparar. Estamos hablando de un ángel, de un ser espiritual que el Padre creó. ¿Puede tener el título de Elohim? Sí, pero no del Ja Elohim, Elyon, Yud Hei Bat Hei, el Todopoderoso. No. Eso se puede mostrar por Apocalipsis también. Ok, bueno. Cuando le dice que Aarón será su portavoz o su profeta, ¿a qué se refiere? Y ya expliqué hace rato que Aarón será el brazo derecho de Moisés, que él va a traducir, a pasar las palabras, a visitar a los príncipes, a los líderes, y traducir el mensaje que el Padre le estaba dando a Moisés. Traducirá al faraón lo que el Padre le ha dicho a Moisés, todas esas cosas. Esa es tarea de, es decir, Yud Hei Bat Hei Yahweh hablará a Moisés, Moisés hablará a Aarón y Aarón hablará a faraón o al pueblo, a quien sea. Y eso recién dije, aquí hay una cadena muy parecido a lo que es Apocalipsis 1, del verso 1 al 8. Que ahí el que va a entregar el mensaje es el Padre. El Padre entrega el mensaje al Hijo, el Hijo entrega el mensaje al ángel, el ángel entrega el mensaje a Juan. Y todo el mundo piensa que en Apocalipsis 1:1:8 el que habla es el Mesías. Pero si cuando usted lee Apocalipsis capítulo 1, verso 1, se va a dar cuenta que el que va a dar el mensaje es el Padre. ¿Sí? Va a revelar eso. ¿A quién se lo va a dar el mensaje? Va a hablar a través del mensaje al Mesías, y del Mesías el mensaje va al ángel, y del ángel el mensaje va a Juan. La revelación. Si quieren le leo un poquito cómo empieza Apocalipsis. Dice, la revelación de Yahoshua HaMashiach que Yahweh le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿Revelación de quién? Del Mesías. ¿Que quién le dio al Mesías esas revelaciones? Su Padre, el Todopoderoso. ¿Sí? Y que el Mesías tenía que revelar, ¿sí?, a los siervos, ¿sí?, las cosas que deben suceder, estas revelaciones. ¿Y cómo lo declaró? ¿Cómo declaró el Mesías las revelaciones que el Padre le dio a él acerca de los tiempos finales? ¿Cómo declaró? ¿A través de quién? Dice, ¿a través de quién? Enviándola por medio de su ángel. Es decir, el Mesías tenía a su servicio otro ángel, y él le entrega a este ángel, o le usa a este ángel como un portavoz. ¿Sí? Y cuando el ángel va junto a alguien, ¿va junto a quién? A Juan, dice. A su siervo Juan. Entonces, cuando Juan recibe estas revelaciones, está recibiendo, el que le está hablando es el ángel. ¿Sí? El ángel que le está diciendo. Y que por boca del ángel, el que está hablando es el Padre y es el Hijo. ¿Se dan cuenta? Porque así empieza. Y hay que
hay que leer todo el contexto para saber en qué parte por boca del ángel habla el Padre y en qué parte por boca del ángel habla el Mesías, porque los dos están hablando por boca del ángel. Y si no se entiende esto, uno dice, aquí en Apocalipsis 1:1:8, el que habla es el Mesías, solo el Mesías. Y ahí ya hay un problema. Ahí ya estamos creando falsa doctrina, porque lean, no es así la cosa. Ok, llegamos hasta aquí el día de hoy. Espero que este programa haya sido de bendición para todos ustedes. Nos reencontraremos próximamente, mañana, si así el Todopoderoso lo permite, en este programa Inyección de Esperanza con su amigo el pastor Emilio Vázquez. Será hasta entonces, shalom, bendiciones.